Bienvenido, Stuart, a un capítulo de Exploradores Podcast. Mucho gusto, Jesús. Gracias por la invitación. Stuart, justo antes de la entrevista hablábamos un poco sobre la experiencia de cada uno en los diferentes rubros que dominamos. Pero antes de quizás pasar a ese bloque, que va a haber muchísima conversación allí sobre algunos términos súper interesantes, me gustaría conocer un poco más de ti. Saber cuál fue el primer acercamiento que tuviste a la industria digital. ¿Cómo empezó toda tu carrera? Buenísimo. Qué buena pregunta. Creo que esto remonta. No, mira, sí, de hecho, hace bastantes años, desde que empecé la universidad, por así decirlo, o ya cuando estaba por la universidad, empecé en todo este mundo del mundo digital. Creo que en el 2012, por ahí, o un poco antes, se creaba todo el proceso del desarrollo del sitio web. Bueno, yo creaba sitios web y creábamos estos sitios web basados en responsive design cuando te estaba hablando que creas puro código HTML y todo ese proceso, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento básicamente fue crear una agencia de desarrollo web, ¿no? En el proceso de la universidad, porque yo justo cuando ya estaba en ese proceso para mi primer ciclo de la universidad, estaba como que explorando todo el mundo de diseño gráfico, todo ese proceso y esa gestión. Y mi primer acercamiento, de hecho, fue crearle el sitio web a una compañía de calzado, ahí Ah, por los 2010, creo, ya hace bastante tiempo. ¿Y cómo es crear o empezar a trabajar aspectos digitales para una compañía de calzado? Me interesa mucho escuchar esa experiencia. Es interesante, de hecho fue, por así decirlo, fue mi primera experiencia oficial laboral, e incluso fue mi primera práctica no práctica, porque fue un proceso consultivo que le vendí cuando estaba estudiando en el cuarto ciclo, en el tercer ciclo de la universidad, digamos, el curso de marketing específico, y era hacer un diagnóstico, ¿no? Cuando tú hacías todo el tema de análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, ¿no? Entonces, esta empresa estaba explorando todo el mundo de la parte digital y te estoy hablando cuando en ese momento las empresas requerían likes o fans, ¿no? Era como que un número, un indicador muy importante es, llegamos a los 100 seguidores, llegamos a los, no sé, a los 10 me gustas en esta publicación, ¿no? Y la métrica no impactaba mucho entre cuánto vendían más, sino era cuánta visualización tenía, ¿no? Comparado a hoy, o sea, era totalmente diferente. Y ahí lo que nosotros, bueno, lo que en su momento había identificado es esa necesidad por saber quién era ese tipo de cliente y quién era la persona que consume el calzado, ¿no? Y saber si es que realmente está en el mundo digital. Estoy hablando que en ese entonces solo existía Facebook, muy básico era Instagram, creo que ni siquiera estaba Instagram, todo era fanpage, MySpace y todas estas cosas. Donde era muy rudimentario, ¿no? Incluso el mundo de e-commerce no estaba muy estructurado, o sea, hacer un e-commerce era muy costoso, que no tenías correctamente todo ese proceso. Y fue algo de retador porque conforme iba aprendiendo en la universidad, yo también me iba empapando. O sea, yo soy una persona muy autodidacta, entonces algo que me llama la atención, salgo, trato de identificar y buscar esa información para saber un poco más, ¿no? Entonces me metía a saber cómo implementar una campaña publicitaria en anuncios, en Facebook, como te decías, para vender en ese momento. Y te digo que en ese momento se vendían seguidores. Tu métrica no era cuánto es el ROAS, cuánto es el ROI, o sea, no existía eso, eran como métricas muy superfluas. Y justo en estos años, cuando recién se comenzaba a consolidar toda esta industria digital dentro del país, de la región, ¿cuáles desafíos te enfrentaste o identificaste? Porque me imagino que debió haber muchos desafíos, ya que está consolidándose un ecosistema que ahora ya hay mucha gente, ¿no? Muchas empresas que están metidas ahí. Sí, mira, un poco de experiencia personal. Yo he pasado por tres experiencias como empresa propia. Esta primera empresa, que de hecho el nombre de esa empresa, que hoy aún sigue existiendo, pero bueno, ya no está activa, era mi propio nombre, era Estu Espacio A, un poco agarrando todo el tema de esto artístico y tal. Eh, Empezamos en eso, lo que te indicaba, como en ese proceso de identificar cosas muy puntuales o específicas. Nos encontramos en el sitio web y cómo manejar las redes sociales. Estoy hablando pues de 2012 aproximadamente, un poco antes, creo. La segunda empresa ya era un proceso un poco más consolidado, porque era entender ya no enfocarse en seguidores, sino era como enfocarse más en algo más tangible que retorne la inversión, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque hay una evolución de pasar a seguidores a pasar, digamos, ya a métricas mucho más claras, donde la parte digital hay que tener un poco más de trazabilidad. Las compañías pasaron todo un proceso de transformación. Y creo que el punto de partida, y que incluso fue la aceleración exponencial,
y es donde Growth también, la empresa que actualmente estoy liderando, nació, porque Growth es una empresa que nació en pandemia. La pandemia hizo que todos los negocios que no estaban preparados digitalmente hablando tomaran las riendas y tienen que prepararse sí o sí porque nadie podía salir. Entonces, ese camino de evolución, las empresas han tenido que preparar e identificar, sobre todo, saber medir exactamente qué es lo que quieren hacer, ¿no? Medir lo que realmente importa, ¿no? Ese tema de seguidores, fans, pasó al costado y es saber si estoy invirtiendo 100 soles en anuncios de Facebook, ¿cuántos de esos 100 soles me está generando como inversión? Te estoy dando un número corto para sacar como que cálculos mucho más rápido, ¿no? Claro. Entonces, me está triplicando mi venta, cuánto es mi ticket promedio, quién es mi público, mi tipo de cliente ideal. Es como lo que estamos ahorita nosotros conversando, ¿no? ¿Quién es el perfil de cliente del que va a escuchar, digamos, esta conversación? Entonces, para todos no podemos vender. Ir a todos es identificar quién es ese tipo de perfil de cliente. Entonces, ahí es donde las empresas ya realmente entienden que no pueden venderle a todos al mismo tiempo. Si estás empezando, tienes que identificar quién es ese tipo de perfil de cliente. Hay diferentes estrategias, diferentes metodologías, diferentes enfoques donde uno puede concentrarse, pero es saber a quién le vendes o qué tipo de solución le estás dando a ese problema que tienen ese tipo de clientes o prospectos que tienes, ¿no? Y justo antes de pasar a explorar todo ese mundo de inbound marketing, que era justo lo que conversábamos, Uh -huh. me gustaría saber cuáles aprendizajes obtuviste justo en estos 3 proyectos, empresas que creaste, ¿no? Has tenido un camino de emprendedor muy marcado y me encantaría saber algunos aprendizajes que quizás puedas compartirnos a la comunidad. Sí, mira, de hecho yo creo que cada proyecto ha tenido su momento y cada uno ha sido una versión mejorada después de la otra, ha sido una evolución, ¿no? Siempre digo como que si fallas, aprende rápido y cómo salir de esa falla, ¿no? Tómalo como un aprendizaje. ¿Cuál es el mejor consejo como que podríamos delimitar en ese sentido? Es lo que yo te decía y siempre voy a partir siempre por identificar el tipo de cliente a donde vas a ir. Y cuando consolidas la estrategia es saber qué quieres medir, ¿no? Que algo que usualmente pasa con las empresas es que quieren hacerlo porque está de moda o quieren hacerlo porque está en tendencia. Salió un momento en donde teníamos que hacer los bots o el tema de los chatbots por WhatsApp, ahora que está todo el tema de la inteligencia artificial. Muchas de las empresas quieren seguir haciéndolo porque quiero ser parte del trend o quiero ser parte de la tendencia. Ahora con todo el tema de TikTok quieren subirse simplemente, pero no es relevante que una empresa haga videos de TikTok cuando vas a ofrecer, no sé, temas de seguridad, información en la nube. Puede ser que de repente una estrategia un poco cercana y todo, pero hay que identificar cuáles son. Y es por eso importante conocer bien a tu tipo de cliente, ¿no? Saber cuál es el mercado objetivo, si eres B2B, si eres B2C, si eres B2B, B2B2C, eso. Entonces, yo creo que la mejor recomendación con toda esa evolución es saber a quién le vamos a vender, quién nos compra, saber qué es lo que queremos medir exactamente y tampoco no sesgarnos a medir muchas cosas. Hay que medir lo que, de hecho hay un libro muy bueno que es Mide lo que importa de John Doerr. Aunque pasen nuevas tendencias, tecnologías, quién sabe, de aquí a 5 años quizás sale otra super tecnología más allá de la inteligencia artificial. Al final, las leyes que siempre están allí, los pilares en todo negocio, como por ejemplo lo que mencionaba, ¿no? Conocer al cliente, es algo que nunca va a cambiar. ¿Sientes que eso, de acuerdo a los años, son ya leyes inquebrantables de todo negocio que nunca van a ir cambiando, además de lo que pasa en el mundo? Es como un poco retrocediendo a la universidad o cuando estás estudiando en sí, es como las 4 Ps de marketing, ¿no? O esos temas del análisis FODA. Hay cuestiones que pueden cambiar el enfoque, pueden cambiar el nombre del concepto, pero la definición es la misma. Existe buyer persona, ideal customer profile, mercado objetivo, jobs to be done, pero finalmente todo lo que quieres es identificar, saber cómo es tu cliente, quién es tu cliente, ¿no? Y lo mismo para el tema de la estrategia. Creo que el concepto hay que tener claro como cuál es esa hoja de ruta que tú quieres hacer. Y ir de a pocos o medir realmente como, o sea, cómo vas a tener los recursos. Y hay una combinación ahí específica de 3 aspectos relevantes, ¿no? Más aún con el tema de la pandemia que aceleró todo el proceso digital, hay que hacer una identificación de la combinación de procesos con tecnología, pero soportados con personas. Entonces, si tú no tienes claro un proceso, no vas a poder definir cuándo interviene la tecnología. Si no tienes claro cuándo interviene, si no tienes mucho menos definido cuál es esa tecnología ni con el proceso, mucho menos vas a saber a quién tienes que contratar para saber qué personas vas a tener como que dar un soporte.
Entonces es una combinación de esos tres aspectos. A nosotros en la empresa siempre nos encanta definir bien claro cuáles son los procesos del cliente. Y muchas veces nos pasa que incluso el cliente no sabe qué es lo que, qué es lo que quiere y los tratamos de ayudar en ese flujo. Y cuando digo un flujo o un proceso es un diagrama, paso uno, paso dos, como un customer journey o como un viaje, un recorrido del comprador, ¿no? Entonces es como cuando tú vas al restaurante. ¿Qué haces para ir a un restaurante? Primero, hoy ¿qué haces? O sea, puedes ir a TripAdvisor o puedes ir a Google Maps y buscar como que top de restaurantes. Entonces, lo que vas a hacer es ver la valoración. Si es un restaurante mal calificado, vas a dudar en. Si es un restaurante bien calificado, vas a ir. Si está muy cerca, vas a ir mucho más rápido. Llegas al restaurante, vas a pedir la carta. Entonces, todos esos aspectos, incluso como te digo, lo estamos llevando a un aspecto de un negocio que es presencial, pero lo relacionas con lo digital. Todo parte desde un punto de vista digital. Entonces hay que ver cómo es ese proceso. Y ya justo entrando a este concepto que hablábamos de inbound marketing, Uh-huh. ¿cómo, para los que no estén familiarizados de la comunidad, la primera vez que escuchan este término, ¿cómo lo definirías de manera sencilla? Mira, veamos el tema de inbound marketing. Es una estrategia centrada en atraer clientes mediante contenido de valor y valioso o relevante que corresponda a necesidades e intereses específicos. Y es como más de atracción, no de invasión. No es como la llamada en frío que te llama un seguro, muchos call centers que hay en el mercado, que te dicen, hola Jesús, te voy a ofrecer un préstamo. Entonces uno que de repente estás haciendo X cosa y ni siquiera tienes muchas de esas llamadas caen, ¿no? Entonces, la manera más sencilla es el proceso de enamoramiento que tienes inicialmente para tus clientes, ¿no? A través de información valiosa que ellos están buscando para un proceso. Y de hecho está como una visión a largo plazo, ¿no? Entiendo que va más por un lado en el que busca una mayor cercanía con el cliente a través de otros canales más amigables. Sí. Lo más importante aquí es que la estrategia se centra en el cliente. No se centra en los canales que vas a utilizar, no se centra en la inversión que vas a tener, es centrada en el cliente. Entonces, todas las acciones que van a girar alrededor del cliente es cómo tú vas a ir. Por eso es que, de hecho, nosotros somos partners de una empresa que se llama HubSpot. HubSpot es un CRM, ¿no? A nivel global, que ve tres aspectos. Toda la parte de la atracción, la interacción y el deleite. Y eso está centrado al cliente. Entonces, tú atraes interesados para interactuar con ellos y deleitarlos cuando ya son, digamos, clientes en sí. Siempre van a estar en ese proceso. Y todo ese proceso es constante, porque también no se trata de que, ok, ya lo gané, que mucho pasa con las empresas, ¿no? Ya lo ganas como cliente y te olvidas. Digamos, la manera más enriquecedora o la que tiene, digamos, mejor escalabilidad es retener a tus clientes, mantenerlos satisfechos, mantener una buena experiencia y todo ese proceso. Versus lo que podría ser, vamos a poner un poco hablándolo, como comparándolo, inbound versus outbound, ¿no? Inbound es, como te digo, todas las técnicas de atracción sin procesos invasivos, ¿no? Como identificar un proceso automatizado de un correo. Vi cómo es el comportamiento de Jesús, ¿no? Para toda de repente la comunidad que va a escuchar esto, de repente estén interesados en saber más sobre, listo, hay interés por cierto público. El siguiente correo, el siguiente WhatsApp automático que le voy a enviar es información relacionada a este tema que estamos hablando. Quiero saber más sobre inbound marketing. No le voy a enviar como información sobre, no sé, X otro tema moda, no sé, TikTok, porque no tiene nada que ver con eso. Entonces hay que identificar todo ese proceso y esa información que quiere la persona. Me imagino que cada año va tomando mayor protagonismo, ya que los costos en la pauta siguen aumentando, por ejemplo. Eso Uh-huh. creo que ya es un hecho. Y sobre todo, gestionarlo a través de este CRM que mencionabas, a través de una gestión mucho más controlada de tus clientes, ayuda a ser mucho más eficientes en la comunicación para los Uh-huh. negocios. Y justo ya como para pasar a la siguiente pregunta, ¿por qué crees que inbound marketing es una estrategia necesaria para los negocios? Creo que porque las dinámicas de consumo están cambiando. Es lo que te decía, lo mismo, si bien es cierto la definición, el concepto base de lo que nos enseñan en institutos, universidades, academias, no siempre está funcionando, pero las dinámicas siempre cambian, ¿no? Las tecnologías, las tendencias y todo el comportamiento. Entonces, hoy lo que parte es, los clientes de hoy investigan y se informan antes de tomar una decisión. Ahí es donde el inbound marketing responde a una realidad, de alguna u otra manera, ofreciéndole contenido que ellos necesitan. Y ahí parte también como que de tres momentos. Hay momento de descubrimiento, en donde la persona de alguna u otra manera sabe que tiene un problema, pero no sabe qué exactamente es como que está.
La parte de consideración es donde ya identificó ese problema y cómo nosotros podemos ayudar, ¿no? Cómo la marca, cómo la empresa puede ayudar en eso. Y la parte de decisión es donde directamente ya sabes qué es lo que le vas a ofrecer, ¿no? Es como cuando uno va a una inmobiliaria, por así decirlo, ¿no? ¿Es tu primera vivienda o es una vivienda para inversión? ¿No? Entonces estás explorando diferentes alternativas, cuál es la mejor zona, tal. Entonces ahí es donde vas a abordar todo ese proceso. Claro, y dentro de la implementación de esta estrategia en una empresa que nunca lo ha hecho, ¿cuáles retos comunes suelen enfrentarse? Creo que el reto principal es en el cambio de mentalidad, ¿no? Lo que es el change management o todo el proceso, digamos, de gestión del cambio. O la resistencia al cambio en realidad, ¿no? Y muchas de las empresas que nosotros hemos implementado, acompañado en ese proceso, utilizan Excel, ¿no? Hojas de Excel en donde llevas el monitoreo de las comunicaciones, incluso a otras ni siquiera usan Excel, usan WhatsApp y se acuerdan si es que tienen que contactar o no. Entonces, ahí es donde parte como que cómo hacer ese proceso o esa transición de a poco. De pasar de una estrategia centrada a la venta a una estrategia centrada en el cliente requiere tiempo y compromiso y dedicación. Entonces, por lo general, las empresas pueden superar con una capacitación adecuada y mediante una implementación de pequeños proyectos pilotos, ¿no? Que demuestren el verdadero valor de Inbound Marketing. Ahora hay que identificar también por qué lo estamos haciendo, porque si de repente no necesariamente Inbound Marketing va a ser para todo, hay que identificar cuándo ese negocio lo va a requerir, ¿no? Si de repente es una acción específica de inversión en pauta o es un tema de que me funciona mejor que el equipo de call center porque es una técnica de llamada en frío. Si bien es cierto, de 10 llamadas me van a contestar de repente el 50% o el 20%, pero es lo que funciona. Entonces hay que identificar realmente cuándo es eso, ¿no? Claro, me interesa darle doble check a esta parte. ¿Cuál debería ser el estado de una empresa como para saber si implementar o no inbound marketing en ese momento? Yo creo que es importante identificar inbound marketing cuando el proceso de la toma de decisión es un poco complejo. Cuando son cosas que tienes que decidir inmediatamente, no vas a estar como que persuadiéndolo o enamorándolo para que tome una decisión, ¿no? Ir a un restaurante es, ¿me gusta la comida o no me gusta la comida? Comprarte un carro no es como, si me gustó el carro, lo voy a comprar, no, es que tengo que hablar un presupuesto, si estoy casado, tengo que hablarlo con mi esposa, si tengo hijos, cuál es el presupuesto que tengo, si estoy en la universidad, o sea, hay diferentes instancias. Comprarte un departamento es una toma de decisión, entonces, por lo general, son para digamos, decisiones que requieren un proceso de análisis y un tiempo considerado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tema de consumo masivo, que son las decisiones inmediatas, o sea, lo compras o no lo compras. Si bien es cierto, puedes hacer como la parte inicial del enfoque, ¿no? Que es como, ¿cómo atraigo mejor? ¿No? Que es como para enamorar y persuadir, por qué mi marca tiene que venderte productos de consumo masivo, o por qué tienes que ir al restaurante, o por qué pero es más que nada por eso. Por eso, por lo general, se enfoca mucho en temas. Nosotros con las empresas que usualmente trabajamos es el sector educativo, inmobiliarios, automotriz, SaaS, todo lo que tiene que ver con software. Y retail, e-commerce también tenemos, pero es un proceso diferente porque es más que nada orientado a todo lo que tiene que ver con automatización. Entonces, yo lo pondría como para tomas de decisiones específicas que van a requerir un tiempo y requieren de un proceso de seguimiento, ¿no? Buenísimo. Y justo en ese seguimiento es donde se van realizando las comunicaciones, el acercamiento Sí. al cliente, enamorarlo, que era lo que decías. Sí, sí, Y y hay que identificar ahí los canales que van a complementar, ¿no? Por eso lo que te indicaba es, y todo parte del proceso. Siempre cuando identificamos es, si quieres crear una empresa nueva o si ya tienes una empresa, es, hagamos el análisis de qué es lo que sucede, cómo yo atraigo a estas personas. Distintamente, si estoy invirtiendo en pauta o no, cómo es que yo estoy generando interesados en la compañía o en la marca. ¿Cómo es que estas personas están considerando solicitar información o pedir más información? ¿Y cómo es que finalmente yo las convierto en clientes? Entonces, son esos tres momentos que tenemos que nosotros, lápiz, papel, dibujar un diagrama y un paso a paso. No es complejo. Ni siquiera hay que comprar la mega herramienta de flujos o algo. Lápiz, papel y diagramar todo ese proceso, ¿no? buenísimo. Y justo, ¿cómo sabes o cómo mides al implementar esta estrategia que será exitosa? Yo creo que ahí parte de algo que es constantemente siempre se menciona que es el retorno de la inversión, ¿no? Ahí se debe de medir en función de la cantidad y la calidad de algo que se llaman los leads, ¿no? O los prospectos o los interesados en potencialmente comprar, la tasa de conversión, digamos, la tasa de conversión que tú tienes en tu embudo de ventas. Vamos a poner
yo genero 1000 personas interesadas, ¿de acuerdo? Dejan sus datos en, vamos a ponerle el sector automotriz. 1000 personas interesadas en comprarse un auto. No estamos garantizando que las 1000 personas se van a comprar el auto. Por lo general, vamos a poner que sea una buena tasa de conversión, un 20%. Probablemente sea menos, o un poco más. 20%. Entonces, de esas 1000 personas nos van a dar 200 personas que van a continuar y te van a decir, Jesús, dame una cotización y quiero generar. De esas 200 personas o ese 20%, vas a convertir finalmente, no sé, 100 personas o 50 personas que te van a comprar. Entonces, ahí es donde realmente mides esa información de cuál fue tu retorno de inversión, ¿no? Cuánto tú invertiste versus cuánto tú generaste. Entonces, si invierto $1000, $10,000, $20,000, ¿cuánto eso me genera en venta? ¿No? ¿Y cuál es el proceso? Entonces ahí hay que medir exactamente cuál es ese retorno. Hay diferentes indicadores que tú puedes tener y dependiendo de la industria, ¿no? En el sector educativo, por ejemplo, la cantidad de los alumnos matriculados versus la cantidad de los aspirantes que postularon. En inmobiliario, las personas interesadas en la solicitud de los inmuebles versus la cantidad de las personas que compraron su inmueble. ¿No? Entonces, finalmente se mide sobre esos indicadores. ¿Y qué tipo de contenido, según tu experiencia, es el más eficaz justo para atraer clientes? Mencionabas ya algunos sectores, ¿no? Que trabajaban en Growth, que estaban más relacionados a B2B y a B2C. Ujú. Mira, en el B2B por lo general siempre son como material educativo, de tipo webinar, eventos, estudios de caso, podcast, que permita, digamos, educar e informar a la persona. Ahora, uno de los contenidos o tipos de contenido también usualmente en ese tipo de sector son, dependiendo, ¿ya? Si es un SaaS, es una demo. Ese es lo que va a agregar valor y lo que finalmente va a tomar la decisión, ¿no? Si es otro tipo de modelo, es una prueba de concepto, es un diagnóstico preliminar. En el B2C va un poco más orientado también a los contenidos de consumo rápido, ¿no? Newsletters, blogs, videotutoriales, incluso también videos que se pueden hacer en Instagram como Reels o TikTok, no sé, pero videos específicos que te pueden dar o YouTube, ¿no? Hoy en día está como que en boga todo lo que es visual y de consumo muy rápido. El mailing o el email, de cierta manera, no es que haya muerto, pero es como ya tú recibes, hoy creo que tú podrías recibir 50 correos o 100 correos al día y creo que uno ves de muchas marcas de lo que recibes, ¿no? Entonces también todo se concentra a cómo vamos a diferenciar o cómo vamos a canalizar WhatsApp. Entonces, esos son como que los contenidos, tipos de contenido que se pueden utilizar, ¿no? B2B resumiéndolo, toda la parte de material educativo como ebooks, webinars, estudios de caso, podcast, en el B2C, lo mismo, newsletter, videotutoriales, blogs, recomendaciones testimoniales. Testimoniales para ambos aplica, ¿no? Eso es algo muy valioso para ambos sectores. Y con respecto, justo mencionabas a WhatsApp. Ujú. Mostraste que, bueno, a través de los correos habían ya hace muchos años la efectividad con ahora. Justo escuchaba que WhatsApp, ya que es un canal mucho más cercano a las personas, porque le escribes directamente a su chat, ¿cuál crees que sería el futuro de WhatsApp? Justo ya que se están abriendo oportunidades a través de comunicaciones más directas. Hay empresas que cada vez están enviando más comunicaciones a WhatsApp, ¿no? Y están saliendo más herramientas con inteligencia artificial, que justo el último capítulo que entrevistamos fue con Ya Vendió, que con Sebastián González, que también hay una solución a WhatsApp. Ah, buenísimo. Mira, de hecho nosotros también somos partners de algunas soluciones de WhatsApp en Latinoamérica y ahí hay que entender también los dos tipos de canales de WhatsApp, ¿no? O bueno, tres, vamos a poner. Tienes tu WhatsApp personal, que es el que todos usamos de manera diaria con tu celular, ¿no? Y que muchas de las empresas empiezan de esa manera, ¿no? Tienes tu WhatsApp personal, le has estado la conexión. Tienes el tema de WhatsApp Business, que es ya la aplicación corporativa, y hay otro que se llama el WhatsApp API. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque los tres son diferentes tipos de enfoque. Si bien es cierto, en los tres puedes mandar mensaje, pero cada uno tiene su propósito. Las empresas o WhatsApp al mundo corporativo, a todo el tema de esto de la parte estratégica, temas de acciones de marketing digital, inbound marketing o growth, más se concentran en esos dos últimos, particularmente en el último, en lo que te comentaba como WhatsApp API, porque ya te permite gestionar todo un mundo, digamos, de exploración de gestión automatizada, de personalización, de cercanía. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Y es lo que te decía al inicio, ¿no? Se crean flujos de automatización basados en ciertos comportamientos previos, ¿no? Vamos a poner un ejercicio de un e-commerce. Tú entras a un sitio web, ¿no? De X e-commerce. Si tú ya estás registrado, ya tienes tu usuario o tu usuario y contraseña como tal, ¿no?
tú vas a generar un comportamiento o una línea de tiempo de actividades para la empresa. Y eso no somos conscientes de todo. Hoy en día todo lo que hacemos en el comportamiento en el sitio web, todo es medido. Hay que saber medirlo, nada más exactamente. Tú has dejado tu información en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, todo se mide y toda esa información es pública. Aunque digamos que es nuestra información privada, todo es público. Entonces, en el preciso momento que tú estás ya entrando a un sitio web de algún e-commerce, todo eso está traqueando como comportamiento. Vamos a poner que entraste al sitio web con tu usuario y contraseña y no compraste nada. Si tienes una automatización, podemos hacer que a través de WhatsApp, hola Jesús, te mandamos los últimos productos más vendidos para Navidad. ¿Deseas comprar ahora? Listo, te mandamos un enlace y ese enlace que directamente te manda nuevamente al sitio web. Estoy reactivando una venta perdida. Carrito de compras abandonado, que es el más famoso, ¿no? Es lo mismo, agregaste muchos productos a tu carrito, ni uno compraste. 24 horas después, hola Jesús, te voy a dar un 10% de descuento. ¿Quieres comprar ahora? Entonces, hay que saber utilizar esas acciones o esas herramientas de WhatsApp para la recuperación del interés del usuario, ¿no? Para la contactabilidad. Ahora, no necesariamente en tema de e-commerce, para seguimiento de ventas B2B, lo mismo, ¿no? Hola Jesús, vi que hace unas semanas solicitaste un crédito hipotecario en X banco, ¿no? Deseas saber cuáles son las opciones o mejores opciones para tu primera vivienda. Entonces te puede canalizar todo ese tipo de información. Porque todo es comportamiento. Todo es el comportamiento y como te digo, todo en digital se puede medir. Buenísimo. Y justo ya entrando en esa parte de las comunicaciones que podemos hacer a nuestros clientes, ¿me podrías contar, Stuart, qué es un CRM y cómo se complementa ya con el concepto que estábamos hablando de inbound marketing? Mira, existen muchos CRMs en el mercado. Nosotros trabajamos con HubSpot. Somos ya partners hace 3 años. De hecho, tenemos la máxima categoría como partners a nivel, digamos, LATAM y global, que somos Elite Partner. Y un CRM específicamente, un poco su traducción en inglés es un Customer Relationship Management, que básicamente es una herramienta que te va a permitir gestionar las relaciones con tus clientes de manera más eficiente, desde la captación de los leads hasta la conversión de tus clientes. Entonces, lo que te va a permitir, y es lo que te daba el ejemplo al inicio de muchas de las empresas trabajan en Excel. Entonces tú tienes nombre, apellido, correo, teléfono, nombre de empresa y todos los datos que tú puedas pedir. Pero lo manejas en un Excel, no tienes trazabilidad. Entonces el CRM lo que te va a permitir es, uno, sistematizar toda esa información y generar, digamos, todo un historial del contacto, crear segmentaciones más avanzadas, dar, digamos, insights mucho más valiosos para la parte, digamos, de anuncios publicitarios, publicidad en Facebook, en Google o en alguna otra plataforma, ¿no? Entonces, el CRM lo que te va a ayudar es en permitir gestionar toda la información con tus clientes, desde que se convierten en prospectos hasta finalmente clientes e incluso técnicas de retención. Con Hackful lo que nosotros vemos es los 3 momentos. Es la atracción, la interacción y el deleite. Toda la parte de marketing, toda la parte de ventas y toda la parte de atención al cliente, porque también es importante el tema de postventa. Y cómo una empresa puede adaptar esta herramienta, ¿no?, de HubSpot, del CRM, a sus necesidades particulares, sin importar el tamaño o la industria a la que pertenece. Sí, mira, uno de los grandes desafíos que nosotros solemos tener con empresas de todo tipo, desde la más pequeña hasta la más grande, desde la industria A hasta la Z, es identificar correctamente cuál es la estructuración de datos. Y cuando digo la estructuración de datos es cuál es esa base de datos que tú tienes como información. Algo muy sencillo, nombre, apellido, correo, teléfono. ¿Qué le pides como información al cliente? ¿No? En realidad, la facilidad de cómo adaptar HubSpot, si tú tienes correctamente identificado tu estructura de datos, la implementación va a ser muy sencilla, porque eso es lo básico. Tú no puedes implementar un CRM como HubSpot si no tienes claridad sobre la base de datos que puedes tener. Puedes no tener clientes o puedes no tener prospectos, pero si no sabes qué información vas a solicitar, y no me estoy enfocando entre que el nombre, el apellido, el correo, lo más estándar, sino también en qué tipo de información necesitamos saber, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para los de la comunidad, Jesús, es saber identificar qué tipo de información consume. ¿Lo consumes por YouTube? ¿Lo consumes por Instagram? ¿Lo consumes por TikTok? ¿Qué tipo de otros, no sé, podcasts estás escuchando? ¿Qué tipo de libros estás leyendo? Entonces, ese tipo de información te agrega valor dentro de ese proceso. Y la facilidad o la versatilidad es muy fácil en realidad. HubSpot tiene soluciones desde versiones gratuitas hasta versiones de pago, ¿no? Y la versión gratuita, si bien es cierto, como toda versión gratuita es como para hacer una introducción, tiene ciertas limitaciones, pero cumple las necesidades, ¿no? Entonces yo los invito a que pueden buscar sobre HubSpot o contactarnos, si ahí también lo prefiere, y orientarnos en ese proceso. Es muy sencillo.
aplica para cualquier sector, ¿no? Aplica, a diferencia de la estrategia de lo que te decía, el CRM o la plataforma de gastos aplica para todo el proceso que tiene una gestión de clientes. Eso, ya que lo acabas de mencionar, eh, ¿me podrías contar un poco qué es Growth? Claro, sí, mira, Growth es una empresa que fue creada en pandemia. De hecho, iniciamos operaciones en enero de 2021, pero fue como una historia previa de todo el proceso porque antes nosotros, bueno, yo personalmente hacía consultoría en todo lo que es implementación CRM y tal. Y Growth es particularmente una consultora de tecnología especializada en la implementación de estrategias de crecimiento y la implementación de HubSpot, ¿no? Ayudamos a empresas en toda Latinoamérica a optimizar sus procesos de marketing, ventas y servicio para que puedan escalarlo de manera eficiente. Buenísimo. Y justo hablabas del certificado con HubSpot que lograron. ¿Me podrías contar Sí, un poco qué significa para Growth ser Elite Partner de HubSpot? sí, mira, HubSpot como diferentes software, ¿de acuerdo? Los otros competidores también lo que hacen es categorizar o darle cierto nivel a los partners. Y hay diferentes niveles. En HubSpot, el nivel más alto, por así decirlo, hoy en día, más o menos para dimensionar qué significa ser Elite Partner para Growth, hay un promedio de 6.000 a 7.000 partners a nivel mundial. Solo el 1% tiene la categoría de Elite y solo 8 partners lo tienen en Latinoamérica. Es un poco como cómo vamos reduciendo el círculo. Y una de ellas es Growth. Growth es, de hecho, una empresa peruana-colombiana porque nosotros somos una empresa 100% remota. Nuestras operaciones, nosotros facturamos directamente desde Perú para toda Latinoamérica y también desde Colombia, ¿no? Trabajamos con diferentes industrias entre México, Ecuador, Chile, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Bolivia. ¿Cómo ves el crecimiento del inbound marketing en la región, particularmente en el mercado peruano? Ok, si bien es cierto, bueno, hay un poco también sumando, HubSpot es uno de los pioneros y de hecho uno de los creadores de esta metodología. La metodología o inbound marketing ha crecido significativamente en Latinoamérica en los últimos años, ¿no? Y empresas en la región, particularmente en Perú, ya son más conscientes de que necesitan como que todo este tipo de procesos de estrategias más sofisticadas para atraer y retener a clientes, ¿no? Y cada vez más empresas reconocen el verdadero valor de cómo generar relaciones a largo plazo con sus clientes en lugar de simplemente enfocarse a ventas en el corto plazo, ¿no? Y creo que este crecimiento va a continuar, sobre todo se va a consolidar, ¿no? A medida que más negocios busquen soluciones digitales que les permitan diferenciarse en un mercado competitivo, ¿no? Por así decirlo, creo que hoy en día las empresas, y creo que hubo un antes y un después, siempre lo veo de esa manera, porque ya después de la pandemia o durante la pandemia, todas las empresas tuvieron que forzar a, uno, trabajar de manera remota, desde casa, home office, ¿no? Entonces muchos no estaban preparados. Y lo segundo es que todo está en la nube, toda la información. Entonces eso nos ha permitido tener ya la facilidad de utilizar tecnologías que estén en la nube como el CRM y toda la gestión. Y Perú es un mercado que está en buen camino. Vamos a ponerle, creo que en Latam, a nivel de uso de tecnología de CRM, si no me estoy equivocando, más o menos por una fuente específica que es por HubSpot, es el cuarto en la región de Latinoamérica que está en uso de todo ese proceso. Brasil de por sí es como que otro mundo, particularmente por el idioma, pero está Colombia, Argentina, pero Perú está entre esa posición a nivel de uso de gestión de CRM, a nivel de uso de la gestión de tendencias de marketing y todo. Genial. Y he visto que has participado en diferentes eventos como Inbox 2024. Me gustaría Sí. un poco conocer cuáles tendencias has visto o has explorado de cara ya al futuro relacionadas quizás a la inteligencia artificial, automatizaciones, apalancándose junto de estos conceptos, ¿no? De inbound marketing y del CRM que hablábamos. Ok, mira, de hecho, algo particular, y creo que eso es algo que ya se está consolidando hace un par de años, hace 2 años aproximadamente, con todo el lanzamiento de ChatGPT, es todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ahí se centra en cómo nosotros hacemos una personalización avanzada de la información que tenemos, ¿no? Cómo aprovechamos estos datos para poder segmentar correctamente y apalancarnos de la inteligencia artificial para generar contenido de valor. Ahora con todo este tema de la facilidad de poder crear imágenes, textos o darte soporte, ya ser mucho más específico. Y también la creación de experiencias, digamos, 360 o unicanales para todos los usuarios, ¿no? Hoy en día no podemos concentrarnos específicamente en correo, sino también ya es complementar en el tema de WhatsApp o utilizar, digamos, todo ese proceso. Una de las cosas que, por ejemplo, vimos
en septiembre, en IMO 2024, que fue en Boston, fue todo ese proceso, digamos, de cómo podemos enriquecer la data. Hasbro lanzó hace poco algo que se llama Breeze. Breeze es una solución de inteligencia artificial eh, que lo que va a hacer es, con tan solo el hecho de que tú pongas el nombre y apellido y el nombre de la empresa, te va a dar como que enriquecimiento de data. Lo que te decía al inicio incluso es toda la información que tú pones en Internet es pública. Por más de que tú digas que es mi información privada, entonces si tú tienes LinkedIn, si tú tienes Facebook, Instagram, tu página web, toda esa información estás entregando a los servidores a nivel global, información de valor. Entonces lo que vamos a poner es ya simplificar todo ese proceso. Entonces el enriquecimiento de datos es una tendencia que suma mucho. Para los comerciales, por ejemplo, es un desafío grande poder conseguir, digamos, el correo o el número de teléfono de cierta empresa o de cierta persona en particular. Entonces, eso ya te va a ayudar en todo ese proceso. Lo otro es crear contenido mucho más rápido. Ahora tienes la posibilidad de utilizar ChatGPT o las otras IAs que existen en el mercado para crear contenido o artículos de blog mucho más rápido. Ahora, tampoco no es que te diga de que le dices a ChatGPT, créame un contenido sobre email marketing y publica. Digamos, verificar, hay que comprobar si es que toda la información es verídica. Porque también lo que sucede mucho es como un copy-paste, ¿no? Eso no es lo ideal. Generas, te das un soporte, y es por eso que tampoco la inteligencia artificial no nos debe asustar. Es un complemento perfecto. Creo que en la empresa el 50 o el 60% de las actividades que hacemos nos ayuda el ChatGPT o la inteligencia artificial a liberar el proceso. Algo que antes tenía que procesar una base de datos es mucho más sencillo, ¿no? Como que las tendencias van mucho más ligadas a cómo utilizar la inteligencia artificial de mejor manera, cómo enriquecer la data de manera mucho más rápida y cómo segmentar correctamente, pero hacer una personalización o una segmentación avanzada. Y justo ya como para entrar a la parte de las preguntas rápidas, me gustaría conocer un poco cuál consejo le darías a los líderes empresariales, a los líderes en negocios, o yo que tengo un negocio, por ejemplo, Uh-huh. que aún están indecisos en poder invertir o en un CRM o aplicar la estrategia de inbound marketing en sus negocios. Creo que lo puedo resumir de la siguiente manera. Fócate en lo que puedas controlar y lo que realmente vas a medir que te importa, ¿no? Si no va a funcionar para tu negocio, no es relevante. Entonces hay que identificar y nuevamente regreso a cuál es ese proceso. Entonces hay que enfocarnos en lo que nosotros podamos tener de cierta manera control y que podamos medir para agregar valor. En un mundo tan dinámico hay muchas variables que escapan de nuestro control, pero centrarse en lo que sí podemos gestionar nos ayuda a mantenernos productivos y enfocados en lo que realmente importa. Entonces, me gustaría saber, Stuart, ¿cuál libro, podcast o contenido recomendarías? Mira, de hecho, recientemente, y acá lo tengo, se llama Ahí. Piensa estratégicamente, que lo que te ayuda es como analizar un panorama general en la toma de decisiones de manera más estratégica, ¿no? A lo que voy es como, es lo que te decía, tienes que saber medir lo que realmente te va a importar. Hay un término también muy usado en este tema de los KPIs, son los indicadores, que es las vanity metrics, ¿no? O las métricas vanidosas, ¿no? Likes, cuántas visitas tengo. Si no te van a sumar, fócate en eso, ¿no? Entonces, ese libro me está ayudando, porque todavía no lo termino, voy a la mitad, pero me ayuda en cuestionar, ¿no? En cuestionar si es que cómo tú tomas las decisiones correctamente, ¿no? Y parte también mucho de que hay mucha data. Hoy en día hay mucha información. Incluso mismo ahora con esto que estamos grabando, se está generando mucha información. Y hay que saber qué vamos a medir. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? Que el compromiso y la dedicación son claves para alcanzar cualquier meta. Entonces, en la empresa, por ejemplo, hay una palabra muy fuerte en el sentido positivo, ¿no? Es una cosa es cuando tú te comprometes, ¿no? Jesús, yo me comprometo a participar de este podcast contigo, ¿no? A diferencia de que, sí, Jesús, lo podemos ver mañana, ¿no? Entonces el compromiso es algo muy valioso, ¿no? Entonces puedes lograrlo todo si realmente hay ese compromiso de por medio, ¿no? Es como si le pones ganas, si le pones la actitud, o sea, es creo que como uno de los principales consejos que siempre lo escucho de diferentes formas, pero es como que lo podría resumir de esa manera. Va mucho, ahora que lo pienso en voz alta, a lo que decía, a partir del inbound marketing, que es enamorar al cliente, ¿no? Una Sí. forma es enamorarnos con lo que hacemos o con la problemática que de alguna forma solucionamos con nuestra chamba en el día a día. Sí, comprometerse a algo
es algo de muy fuerte. Es como, es lo que te daba el ejemplo, Jesús. Doy mi compromiso para participar contigo en lo que estamos conversando, en el podcast y generar comunidad. A diferencia de que simplemente te hubiese dicho Jesús, sí, podemos colaborar y lo revisamos, agenda en algún momento, pero hay un compromiso. Y eso mismo lo aplicamos en la empresa. En Growth, por ejemplo, si bien es cierto, somos una empresa 100% remoto, no tenemos horario laboral y todo como específico de nosotros estamos laborando de 9 a 6, pero es mucho más importante el compromiso o la orientación por objetivo, ¿no? Entonces, el equipo de trabajo sabe si es que hay un compromiso, si se comprometieron a mañana a entregar, se le puede tomar una hora, media hora o todo el día para hacer, pero es un compromiso. La palabra es importante, ¿no? Y uno lo que dice es importante para sí mismo. ¿Y cuál es el mejor hábito que has adquirido en los últimos años? Que el hábito, y que eso ya lo vengo haciendo hace bastante tiempo, es planificar, tratar de planificar. Digo trato porque a veces no suele salir correctamente, pero trato de planificar. Siempre como que mis reuniones, por ejemplo, yo las tengo ya para la próxima semana, entonces ya como que el calendario de los eventos que tengo ya están como que agendados, ¿no? Y lo que hago es, al ser una empresa 100% remota, y eso es algo a mi equipo también, que a nivel personal trato de calendarizar todo, porque si no se me olvida. Yo uso Google Calendar como herramienta principal, ¿no? Y trato de ponerlo todo ahí. Entonces es como la planificación, ¿no? Para comenzar el día organizado, ver las prioridades, me permite ser un poco más eficiente y asegurar que estoy avanzando en los proyectos clave. ¿Y cuál sientes, Stuart, que ha sido tu win del año? Creo que uno de los hitos más relevantes que he tenido en este año es poder consolidar al equipo de trabajo. Más allá de conseguir el premio, uno de los premios más importantes también de HubSpot como élite, ¿no? Creo que es el compromiso por seguir generando trabajo para más personas, a tal punto que espero, si todo sale bien, digo si todo sale bien porque estamos ahorita en ese proceso, cerrar con 20 personas en la empresa. Y es una empresa que en 3 años, hay algo que siempre he aprendido, es como creces saludablemente y de manera eficiente. No se trata de contratar por contratar, sino es como que contratar cuando adecuado. Entonces, una ganancia de este año es como, sé que estoy haciendo bien porque estamos generando trabajo para más personas y hay un compromiso de por medio que son personas que están de por medio y sobre todo generándole valor también a nuestros clientes, ¿no? Entonces creo que la satisfacción es, estamos haciendo bien las cosas, lo cual me permite, con un equipo que empezamos 4 personas, ¿no? De manera remota, hoy somos 18 por ya cerrar con 20, ¿no? Pero tenemos presencia en, como te digo, en Perú, Colombia, México, Panamá, Ecuador, Wow. Chile, Paraguay y Bolivia, ¿no? Al menos en los países que he mencionado, mínimo tenemos un cliente, ¿no? Y es eso, creo, ¿no? O sea, eso es como que la ganancia más relevante, ¿no? Quedan 2 meses todavía. Sí. Genial. De hecho, me sorprende mucho porque con un equipo tan pequeño han logrado todo lo que me estás contando, ¿no? Posicionarse en diferentes países en la región. La pandemia nos permitió crecer muy rápido. En las anteriores experiencias que tuve, me concentraba en Perú. La pandemia me abrió las puertas para llegar mucho más rápido a Colombia, a México. Hoy donde estamos muy bien posicionados, porque tenemos un gran volumen de clientes, son en 4 países, es Perú, Colombia, Ecuador y México. Y el equipo lo tengo distribuido en 3 países, ¿no? Entre Perú, Colombia y Bolivia, y todos son remotos. Y eso es otro tema que también lo podría considerar como una ganancia, y justo la hablaba con la persona que lidera talento y cultura, que somos una empresa 100% remoto, y escuchar experiencias de otras empresas mucho más grandes, muchas empresas de 1000 empleados, que no tienen algo muy claro para consolidar la gestión remota, y que la persona que lidera talento y cultura le diga, mira, nosotros hacemos esto para actividades de integración, tal. Entonces yo le digo a Leila, Leila, mira, tú estás haciendo bien las cosas, estamos haciendo algo diferente de que otras empresas tradicionales o empresas muy grandes no lo tienen mapeado. Entonces es un gran hito, ¿no? Pero sí, es eso como ganancia. Y esperemos ahí cerrar bien el año. Estamos en ese proceso, ¿no? Y abrir como o consolidar más operaciones en otros países. Genial. Si pudieras poner un mensaje en el cielo, ¿cuál sería? Yo creo que todo es posible. Lo que te propongas lo puedes lograr, siempre y cuando de por medio haya compromiso. Genial. ¿Con cuál creencia o mito que hayas escuchado no estás de acuerdo? El cliente siempre tiene la razón, eso no es verdad. No.
porque hay que entender el contexto. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa creencia, ¿no? De que el cliente siempre tiene la razón. Uno, porque creo que lo correcto es entender y resolver los problemas, pero también es nuestro trabajo educar y guiarlos hacia las mejores decisiones, incluso si eso significa como que desafiarlos un poco. Y por eso es que nosotros en Growth somos una consultora que desafiamos a nuestros clientes, no le decimos sí a todo, es también saber decir no, no porque no quisiéramos no hacerlo, sino porque no estamos de acuerdo con que ese proceso sea implementado de esa manera. Entonces, si bien es cierto, hay que priorizar, digamos, la información o la atención con el cliente, pero el cliente no siempre tiene la razón. Y, Stuart, la última pregunta para cerrar. ¿Qué te motiva a levantarte cada día? Buenas preguntas, tienes, buenas preguntas. Gracias, gracias. Yo creo que hay tres aspectos. Yo me casé, por ejemplo, el año pasado, en noviembre. ¿No? Lo más importante para mí es tener una familia, construir la familia, tener salud como segundo pilar y sobre todo a nivel, digamos, ya desde el punto de vista laboral, la empresa. O sea, esas son como que las tres motivaciones, familia, salud y crecimiento empresarial. Genial. Muchas gracias, Stuart, por tu tiempo. Me encantó la entrevista y todo lo que hemos compartido.